Buenos días, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Los saludo en el nombre del Señor Jesús, pidiéndole que por favor nos dé la inteligencia y la sabiduría también para este día. Día en que ponemos cuidado a tu palabra en estudio para que nos siga guiando a través de ella. Qué rico y qué agradable es saber que tú nos regalas un día más de vida. Un día en el cual queremos vivirlo para ti, Señor mío, agradándote en todo tiempo, en todo momento. Pedimos, Señor, que nos guíes en este día también. Mis queridos hermanos, reciban bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y alistémonos para que sigamos en el estudio que estamos haciendo del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Estamos viendo todo lo concerniente a los frutos del Espíritu Santo. Mis hermanos, retomo la palabra de Dios en las 3 formas de pecar y aún 4 que permanece sobre las personas. Y estamos mirando aquí precisamente en Juan 16:8, que retomo la palabra ahí. Y él está diciendo que cuando venga el Espíritu Santo, desde luego estamos hablando del Espíritu Santo, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Así que nos falta únicamente mirar que Él ya hizo el juicio para el diablo y que no es para el hombre. El hombre no tiene que tener juicio, pero vemos cada día que como que algunas personas quieren meterse en el juicio. Ir allá, el que va a juicio ya sabe para dónde va. El que no va a juicio sabe que ya ganó, que ya tiene la herencia, que ya tiene la tierra prometida allá donde el Señor nos espera. Si vamos a estar en el juicio, les digo nuevamente, ya les he dicho, pero de testigos, porque en el juicio hay juez, está el código penal, el que es juzgado, y el que lo juzga, que es el código, y el juez quien dicta la sentencia. Todo esto va a ocurrir allá, pero también hay testigos. O sea que nosotros sí vamos a estar, pero como testigos, no como enjuiciados. Gracias a Dios porque la palabra nos va a alimentar cada día más con esta prontitud de conocerla. Ahora vamos a mirar, ya miramos que Él está al lado nuestro, o sea, con nosotros. Y la otra posición del lugar es el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Es una muy diferente. Viene sobre nosotros, es otra posición del lugar. Cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, se llama la unción del Espíritu Santo. Esa unción viene de lo alto y viene sobre las personas. ¿Para qué es la unción? ¿Qué es unción primeramente? Ya lo hemos también dicho y repetido, pero vamos a repetirlo nuevamente. La unción, ¿qué es? La unción es el poder que Dios da sobre una persona por medio del Espíritu Santo para desempeñar una labor o tarea. O sea que cuando nosotros vamos a desempeñar una labor, el Espíritu viene sobre nosotros y nos da esa unción para poderlo hacer con denuedo y autoridad. ¿Ves? Sin esa unción no sirve de nada. No podemos hacer las cosas. Acuérdese que el mismo Jesús necesitó la unción para poder desempeñar las labores, para poder desempeñar las tareas que Él tenía. Vamos a mirarlo a través de la palabra en Hechos 1:8. Entonces no se le olvide que estamos en la posición del lugar sobre nosotros. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ve? Aquí está hablando ya no de la posición con nosotros, o sea, al lado, sino sobre. Es la posición que nos muestra en este momento. Esa posición, les repito, es para recibir poder. Cuando viene sobre, es única y exclusivamente para dar poder. Entonces, cuando tú vas a hacer una sanidad o va a efectuarse un milagro por medio tuyo, porque Dios lo quiere así, o por cualquiera de las personas, de nosotros, de cualquier persona que Él quiera usar para un milagro, primero tiene que venir sobre Él el Espíritu Santo para darle el poder de desempeñar esa labor o tarea. De eso se trata esa posición del Espíritu Santo. También miremos
en Hechos 2, 3 al 4. Esa misma posición de sobre. Y dice así, Hechos 2, 3 al 4. Y se les aparecieron lenguas repetidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, miren esto. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Asentándose quiere decir que vienen de lo alto, sobre, asentándose sobre ellos. Entonces, cuando recibe esa unción poderosa del Espíritu Santo, se recibe un poder. Y por eso ellos empezaron a hablar en otras lenguas, que es una manifestación que se es bautizado con el Espíritu Santo. Todo aquel que es bautizado con el Espíritu Santo se evidencia cuando habla en lenguas. Es una de las formas de la evidencia del bautismo con el Espíritu Santo. O sea que todos estos fueron llenos, fueron bautizados con el Espíritu Santo en ese momento. Ahora miremos Hechos 19:6, con este mismo respecto, que el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Y dice Hechos 19:6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaban. El Espíritu Santo también se recibe por imposición de manos. Claro que este tema es algo delicadito en un sentido, hermanos. No a todo mundo le podemos poner la cabeza para que imponga las manos sobre nosotros. Tenemos que estar muy seguros, muy certeros de que la persona que impone las manos primeramente está lleno del Espíritu Santo y que por medio de él se va a utilizar un canal para recibir ese Espíritu Santo de Dios. Pero si esa persona no está con el Espíritu Santo, si no es un hijo de Dios, un nacido de nuevo, ojo mis hermanos, porque podrá recibir cualquier otra cosa que no conviene. Así que a todo mundo no se vaya a prestar para que unja su cabeza. Y aquí está ahí hablando de claramente que también se recibe el Espíritu Santo por la imposición de manos. Porque muchos tampoco creen eso. No creen que el Espíritu Santo está para todo este favor hacia los hijos de Dios, hacia las personas. Y mucho menos que otra persona imponiendo las manos va a traspasar el Espíritu Santo porque lo tiene. Si no lo tiene, ¿qué le va a traspasar, hermano? Le va a traspasar todo lo que tenga, pero que no conviene. Así que la imposición de manos tiene que ser muy cuidadosa. Dice que habiéndoles impuesto Pablo las manos, mire quién está hablando, del apóstol Pablo, un hombre que sí era verdaderamente un hijo de Dios, que era lleno del Espíritu Santo. Cuando esto hizo Pablo, vino sobre ellos el Espíritu Santo, vea. Les impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo. Eso se llama una unción poderosa de un hombre, un hijo de Dios. Y aquí dice seguido, y hablaban en lenguas y profetizaban. Estas son evidencias, hermanos, de que hay bautismo con el Espíritu Santo. Cuando la evidencia más directa está sobre hablar en lenguas. Es la evidencia más certera que tú puedes tener para saber que una persona está con el Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo, o bautizada con el Espíritu Santo. Pero también aquí está hablando que profetiza. ¿Ves? También podemos darnos cuenta por ese medio. Ahora vamos a mirar sobre que el Espíritu Santo permanece sobre nosotros, ¿sí? Y yo no la daba como una cuarta, pero porque viene sobre. O sea, casi es parecida a la que viene anterior, ¿no? Sobre. El Espíritu Santo permanece. Y si permanece, permanece sobre. O sea, es la misma, prácticamente la misma anterior. Por eso no le doy un cuarto lugar o cuatro, o un número de 4. Entonces el Espíritu Santo permanece sobre nosotros. Y así tiene que ser, mis hermanos.
Verdaderamente cuando hay un hijo de Dios, el Espíritu Santo permanece sobre él. Y cuando necesite hacer una acción, un trabajo, una sanidad, un milagro, no tiene que decir, no, espera un momentico porque ahorita no tengo el Espíritu Santo, ir a tanquearme el Espíritu Santo y ahora sí vengo y hago el milagro o la sanidad. No, para eso hemos abandonado el pecado. Para eso estamos listos y preparados para que el Espíritu Santo de Dios siempre permanezca en nosotros y poder efectuar toda labor o tarea. Ser verdaderamente aquellos servidores de Dios, ¿sí? Que podamos decir, estamos representando verdaderamente a Dios. No está con nosotros Jesús, quien hacía los milagros y sanidades en persona, pero Él ya se tuvo que ir y nos dejó ese legado a nosotros, desempeñar esa labor. Y dice que los que creemos en Él, estas señales nos seguirán. No tenemos que ir tras de las señales, hermano. Ellas vendrán hacia nosotros. Nos seguirán. En tu nombre echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos. Bueno, haremos tantas cosas. Porque así está escrito, mis hermanos. Porque la palabra de Dios se cumple. No cae a tierra, sino que es y se efectúa para lo que fue enviado. Entonces el Espíritu Santo permanece sobre nosotros. Miremoslo en Lucas, en el Evangelio según el apóstol Lucas, en el capítulo 4, versículo 18 al 19. Y nos dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí. Oigan, está hablando de posición del lugar sobre. Vean, estamos en ese estudio del sobre, posición del lugar sobre. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando? Jesús. Mire que Jesús está aseverando lo que la palabra de Dios nos está enseñando. El Señor Jesús está diciendo, vea la necesidad que tenía Él para desempeñar la labor. Él no podía ir así nada más, aunque era hijo de Dios. No, porque estamos conociendo la persona del Espíritu Santo. Y la estamos conociendo también, que sabemos qué es lo que Él hace. Como cuando conoce una persona y sabe a dónde es que trabaja y qué hace en el trabajo. Te puede decir un amigo, no, el que está conociendo, no, yo soy operario. Ah, bueno, sí, pero tú no te quedas ahí. Ah, sí, operario. ¿Y qué haces? No, yo reciclo o yo cojo, digamos algo, el plástico reciclado, lo paso por una máquina y allá se vuelve gránulo o se granula y esto lo usamos para... Esa es la labor, es el trabajo específico de Él. Y aquí está mirando cómo el Señor Jesús, para poder hacer lo que aquí nos va a decir, tenía que estar ungido, si no era posible. ¿Ves? Entonces mire que dice acá, el Espíritu del Señor está sobre mí, habla Jesús, por cuanto me ha ungido ¿para qué lo ungió? Para dar buenas nuevas a los pobres. Eso se necesita unción, hermanos. Para llevar la palabra, para dar buenas nuevas, toca con unción, no se puede así nada más. Si queremos hacerlo bien, ¿no? Y que salga bien las cosas. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Imagínense esa labor tan preciosa, pero solamente si era ungido, o sea que si el Espíritu de Dios estaba sobre Jesús. A pregonar libertad a los cautivos. Todos aquellos que andaban cautivos en el pecado. Darles libertad. Que ya no andaran más esclavos del pecado. Y vista a los ciegos. Vea, sanando. Esto solamente es con la unción poderosa del Espíritu Santo de Dios. Y lo está hablando Jesús. A poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. Vea todo lo que le tocó hacer a nuestro amado Jesús. Una labor, si nos podemos saber una por una, eso tiene mucho, hermano. Y tiene mucha fatiga también, mucho trabajo. Las cosas espirituales, la lectura, el aislamiento de los mensajes, el leer la palabra, todo lo que sea de sacar demonio,
dar sanidad a una persona, hacer un milagro, requiere de una fuerza fuerte, hermanos, de una tenacidad de la persona, aunque es el Espíritu Santo de Dios que lo hace, el Espíritu Santo de Dios, pero a nosotros hay desgaste físico y mental, espiritual. Por eso nosotros tenemos que andar muy bien, hermanos, en todo sentido, en buen sueño, en buen alimento, en buen vitaminizados. No podemos usar mucho el trasnocho, ser de una vida agradable delante de Dios para poder desempeñar todas estas labores. Como Jesús nos mostró, se cuidó tanto, andaba realmente revestido del poder de Dios. Vamos a mirar Juan 1, 33 al 34. Para este estudio que estamos haciendo de permanecer sobre nosotros, ¿sí? Dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu, oigan esto, y que permanece, estamos hablando de permanecer, y que permanece sobre él, ¿ya? Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Está hablando aquí el apóstol Juan. Cuando estaba bautizando a Jesús, allí en ese río Jordán, dándole este bautismo y él dando ese ejemplo de obediencia a través del bautismo, porque muchos piensan que el bautismo es para salvación. No. Una persona que no sea bautizada también puede ser salvo. Solamente necesitas creer en el Hijo de Dios, en Jesús. Y muchos tienen doctrinas cerradas y viven fastidiando a los demás hermanitos. Y cuando llegan nuevos, usted es bautizado y no, entonces usted está perdido. Le dicen, conocemos una persona que se hace exactamente en la puerta. Una persona de edad en una congregación por allá de Bogotá. Y cada que llega una persona nueva, se le va de una. Le dice, usted es bautizado y la persona hasta ahora llegando es nueva. No, yo no sé qué es. No, yo no sé. Entonces usted está perdido. Ay, no, hermano. ¿Dónde está el amor de Dios? Eso no. Es más, el bautismo no salva. El que salva es Jesús. El bautismo es un paso de obediencia, hermanos. Lo que Jesús hizo para darnos a nosotros ejemplo de ser obedientes ante esta buena manera de obediencia a la palabra. Entonces aquí está hablando claramente Juan, que dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, o sea, Dios, Jehová le había dicho, cuando vea a alguien venir hacia ti y tú le bautices y pasa esto y esto, así como lo está diciendo la palabra, ese es el Hijo de Dios. Es el que va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. ¿Ah? Él ya sabía eso, pero no lo sabía, no lo conocía, no le ha pasado. Y aquí le ocurrió. Por eso dice, yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu, que lo vio que venía en forma de paloma, ¿recuerda? Y que permanece sobre él, no solo que venga sobre él, sino que permanezca ahí. Es una buena señal, porque Dios es específico al dar las instrucciones. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Vea, Juan bautizó con agua y Jesús bautiza ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Dice Juan admirado, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque encontró lo que el Padre Dios le había dicho. Se cumplió la palabra. Y dice, yo le vi y estaba gozoso de que él le correspondió ver cómo el Espíritu Santo permanecía sobre el Hijo de Dios, sobre Jesús. Esto es lo que Dios quiere. Ver en nosotros que permanezca el Espíritu Santo de Dios. Porque si en nosotros permanece el Espíritu Santo de Dios es porque somos nacidos del Espíritu. Nos podemos llamar hijos de Dios. Y podemos permanecer así para cualquier unción poderosa que necesitemos cuando vayamos a efectuar una labor o tarea, de echar fuera demonios, de hacer liberaciones, de sanar de enfermedades,
de hacer milagros, señales, prodigios, lo que quiera el Señor por medio de nosotros, pero solamente así, hermanos. Bien entregaditos en obediencia, sin pecado, como Jesús nos está invitando a conocer de cómo son las cosas, porque Él no conoció pecado. Esto se refiere a ungir, a estar capacitado para desempeñar un trabajo específico, como también a estar lleno del Espíritu Santo. Lo acabamos de leer. Y la otra forma, la otra posición del lugar, es el Espíritu Santo mora en vosotros. Morar ya es vivir, ¿sí? Morar, o sea, dentro, ¿sí? Esto es lo que nos va a mostrar la palabra de Dios en estos pasajes que vamos a mirar, a revisar. Entonces, vimos ya al lado, ¿sí? Que está con nosotros, al lado, está con nosotros. Una persona puede estar contigo, al lado tuyo. El Espíritu Santo de Dios como persona de las tres personas de Dios, Él también está al lado nuestro. O sea, está con nosotros. Y también sobre nosotros, que es la segunda posición. Y bueno, pues nombrémosla como cuarta, pues, que es permanecer sobre nosotros. Esa la nombré como tercera prácticamente, pero la cuarta entonces sería: el Espíritu Santo mora en nosotros. Oiga, en nosotros, mora, dentro de, mora en nosotros. Mire cómo lo dice la palabra de Dios. Juan 7, 38 al 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Está hablando Jesús. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El Espíritu Santo vino después de que Jesús fue glorificado, cuando ascendió a los cielos y se sentó a la derecha del Padre. Muchos pueden confundirse aquí, pero mire que hemos hablado como dice la palabra. No había venido. Él estaba. Una persona puede estar en la ciudad, pero no viene a la iglesia sino cuando entra. ¿Sí? Puede ser un apóstol o un predicador o un profeta, un evangelista, puede visitar a la ciudad de Bogotá. Y él va a ir a visitarnos a la iglesia, al templo donde nosotros estamos, por ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Pero él no ha venido hasta que no entra, hasta que no llega allá. Vino a la ciudad, pero no ha venido de nosotros. Aquí está hablando con referencia a esto. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no, dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces yo quiero referenciar con esto es que el Espíritu Santo estaba del inicio, desde la creación del mundo. Por eso es que necesitamos conocer la palabra también. Y recuerda que en la creación dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, Él ya estaba, pero no había venido sobre las personas. Él le tocaba esperar un tiempo para venir sobre las personas. Vino sobre Jesús para desempeñar lo que Él hizo. Esa labor del Espíritu Santo. Pero Él tenía que venir sobre las personas, pero tenía que venir cuando Jesús ascendiera al cielo. Vea que ellos mismos guardan una compostura, un orden. No hacen lo que tiene que hacer el otro. Cada uno tiene una armonía para hacerse las cosas. Entonces el Espíritu Santo dejó que Él hiciera su labor, su trabajo, y ahí sí vino Él. Y entonces por eso dice, me conviene que me vaya, porque si no me fuera no podría enviarles al otro Consolador, al Espíritu de verdad. Y Él los convencerá de pecado, justicia y juicio. Se está cumpliendo la palabra al 100%.
Entonces, cuando Jesús asciende, ahí sí viene el Espíritu Santo de Dios y es cuando empieza a tenerlo todo el mundo. ¿Sí? Antes estaba, pero no venía. Entonces ahora sí viene y por eso es que tú te llenas del Espíritu Santo. Por eso es que tú y yo somos ungidos con el Espíritu Santo. Por eso es que nos capacita para desempeñar toda labor y tarea. Está sobre nosotros, dándonos ese poder, esa unción. Mira cómo lo podemos de comprender mejor ahora. Porque así explicadito como la palabra, no es argumento de hombre. La palabra misma lo está diciendo, si no, leámosla nuevamente, hermanos. Porque para eso es la palabra de Dios, para leerla. Y mire que no está haciendo que mi voz sea la oída, no, sino la palabra de Dios. Porque está diciendo así claramente, el que cree en mí, porque está hablando aquí Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Recuerda que nosotros estudiamos que el Espíritu Santo es agua. Aquí está dando alusión a que el Espíritu Santo de Dios es agua. Porque aquí no dice como agua, no dice agua. De su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo, o sea que el Espíritu Santo es representativo o se representa con el agua. Recuerda que ya lo estudiamos. Que habían de recibir los que creyesen en él, o sea, en Jesús, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús aún no había sido glorificado. Ese orden tan perfecto. Pero ahora sí, lo tenemos en todo tiempo, a todo momento. Unos para bendecirnos y otros lo contristan cuando hacen pecado. ¿Cómo la ve? Grave el asunto, ¿cierto? Vamos a mirar, mis hermanos, qué dice Juan 14, 17. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, mora con vosotros. Una cosa está, aquí está diciendo que está al lado, mora con vosotros, al lado. Y sigue diciendo que está dentro, ¿sí? Que mora en nosotros, dice, y estará en vosotros, ¿sí? Este pasaje nos sirve para al lado y para estar dentro de, o sea, posiciones de lugar. Dentro, entonces ya vimos, al lado, sobre, permanece y mora en nosotros, o sea, dentro de. Dice Juan 20, 22. Miremos ahora Juan 20, 22. Lo que nos va a decir. Y dice así. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Vea. Y si ve que lo hemos visto como viento, el Espíritu Santo de Dios se representa como viento. Así que el Espíritu Santo está para recibirlo en estas formas que lo estamos revisando. En Romanos 8:11 también nos dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, o sea, dentro de, si hubiera otra posición, la cuarta, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, o sea, Dios, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Oigan esto, vuelve a decirlo, que mora en vosotros, o sea, dentro de. Esa es la otra posición. Y sigue hablando aquí en Romanos 8, 9, en la parte A del 9. Tiene parte A y parte B. Después de la puntuación última sigue el B. Y dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios, ¿qué? Mora en vosotros. Así que el Señor nos está dando referencia aquí de cómo el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Eso lo leímos en Romanos 8, versículo 9. Y fue explícito y claro. Así que nosotros miremos lo que sigue, mis hermanos. Esto lo leímos en la parte A del 9.
En primera carta a los Corintios 6, 19. Primera carta a los Corintios 6, 19. Y dice así: Oiga, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Oiga, está en, o sea, dentro de. El cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Aquí está haciendo alusión que el Espíritu Santo está en vosotros, o sea, dentro de. Y Ezequiel 36, 27 nos dice de la siguiente manera: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, o sea, dentro de vosotros. Si ve la posición del lugar, dentro de. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. O sea que ese favorcito lo recibimos a través del Espíritu Santo. Nadie puede hacer las cosas por sí solo. Y si tú estás cambiando, si tú ya eres un hijo de Dios, nacido de nuevo, es por el medio del Espíritu Santo. En estos casos, morar en, estar dentro o tener, hace referencia a habitar o vivir en. Y esto tiene que ver con la salvación de nuestra alma. Así que afanémonos por tener cada día más del Espíritu Santo de Dios y aseguraremos en nosotros que somos salvos. Mis hermanos, Dios me los bendiga grandemente. Sigamos conociendo y en la próxima lección vamos a ver sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Sé que va a ser muy interesante y sé que muchos van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Dios me los bendiga grandemente. Los amo en el Señor. Amén.